Cada año estamos por recibir a Dios nuestro Señor hecho hombre, el misterio de Dios que toma nuestra condición humana y que viene a salvarnos al asumir en su propia persona nuestro ser humano terreno, para de tal manera elevarlo y hacernos así verdaderamente sus hijos, hacernos los hijos de Dios. El Evangelio empieza diciéndonos que en el principio ya existía la palabra. A nuestro Señor Jesucristo se le conoce como palabra. Esto es en términos de la Santísima Trinidad. Los primeros párrafos de este Evangelio se están refiriendo a la misma esencia de Dios antes de la creación del universo. En el inicio de todo ya existía la palabra. El término de la operación intelectual con la que Dios Padre se conoce a sí mismo y se expresa por medio de la palabra. Por ser el término de la operación intelectual de la conciencia de Dios Padre, se le conoce también como el Hijo. Es el concepto, lo concebido en la mente de Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad, la conciencia, la inteligencia del Padre. Nos está hablando entonces este primer párrafo de la Santísima Trinidad, antes de que nada existiera. Continúa diciéndonos, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Y todas las cosas vinieron a la existencia por medio de Él. Y sin Él nada empezó de todo cuanto existe. Y también la vida se inició con Él. Ese es el primer párrafo del Evangelio, que se refiere a antes de la creación de todo cuanto existe, antes del tiempo, antes del espacio. Ya nos sigue hablando después de Juan, que vino a predicar la llegada del Señor, y nos dice muy claramente que San Juan no era la luz, sino únicamente testigo de la luz. La luz se conoce como la verdad misma. Él no era la verdad. La verdad era Jesucristo. Él vino nada más a dar testimonio de que la verdad de todo estaba por llegar. Le llama luz. En la Biblia, nuestro Señor también se denomina como la luz, pero como diciéndonos la verdad misma. Yo soy la verdad, la última, el que explica todo lo que existe. Da testimonio igualmente San Juan, que nada más viene como testigo, pero viene detrás de él uno que existe antes que él. Y al decir que existe antes que él, nos está diciendo que ya existía Jesucristo antes de que él naciera. Sin embargo, San Juan el Bautista era mayor que él,
pero lo llama anterior a él, para dar a entender que existe desde siempre el que viene. Y continúa diciéndonos el Evangelio: y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, que le corresponde como a unigénito del Padre. Y aquí nos ponemos a reflexionar lo que se nos narra en este Evangelio, que Jesucristo es el creador de todo cuanto existe. La forma en que hizo el universo, posiblemente no siendo 7 días de lo que nos habla la creación, que un día hizo esto, otro día otro. Lo importante, el centro, es que Él lo hizo, y lo hizo de la nada. Esa nada, sabemos que los científicos la buscan tanto en el origen del universo, de la materia, como también de la vida. Hablan de una partícula de Dios como el origen de todo, una gran explosión. Pero siguen dentro de la materia, dentro de lo creado. ¿Quién hizo esa partícula? Los científicos la aceptan como si fuera acto de fe. ¿Quién dice cómo empezó a existir esa primera partícula que dio origen a la gran explosión? Ellos también lo aceptan por medio de la fe, no lo explican cómo apareció esa. El Señor nos dice muy claramente que esa nada, de la cual empezó a existir todo, es el Espíritu, es Él, el absoluto. Irónicamente, la nada de lo que nos habla la Biblia es la verdad última, es lo único que existe, esa nada. Le llamamos nada porque es el Espíritu que no podemos encontrar en la materia, en la creación. Allí no está. Si queremos encontrar, o los científicos pretenden encontrar la verdad última, que es Dios, en el universo, ciertamente no lo van a encontrar. Dios hizo el universo, pero Él no está dentro. Sería una aberración pensar que aquel que hizo el universo esté Él mismo dentro de Él. Pues no está. Dios y el Espíritu absoluto no son tema para la ciencia, ni para los científicos, ni la vida. Es tema para los científicos encontrar la última verdad sobre la vida, y menos sobre la vida eterna. Esa es materia de fe. Si no está en la materia y en el universo, la explicación última de todo, ¿en dónde está? Casualmente está en nosotros, que hemos recibido el Espíritu de Dios a imagen y semejanza suya. En nosotros sí está. San Agustín lo repite, San Pablo: Dios es más interior a nosotros que nosotros mismos. Nos creó a su imagen y semejanza. Somos sus hijos. No somos para nada distintos a Él. Somos de su mismo linaje, de su misma naturaleza. Si queremos encontrar la verdad, busquémosla en nosotros mismos, no en la materia estrictamente, porque allí no está el Espíritu. Busquemos de nosotros, como decía San Agustín,
Tú estabas en mí y yo no te veía, porque yo estaba fuera de mí mismo y tú estabas dentro, y desde fuera no te podía ver. Necesitaba entrar en mí mismo para poder verte y encontrarte en mí mismo. Y San Agustín se alegra inmensamente porque encontró a Dios y en él mismo, no fuera. Encontré la verdad que es Dios en mí mismo, y ya con eso quedó San Agustín conforme, saciado de que había encontrado a Dios y había encontrado la verdad y se había encontrado a sí mismo y se dio cuenta de la verdad que él mismo encerraba. Todos llevamos esa verdad dentro, basta buscarla, encontrarnos y decir, como decía San Agustín, no me interesa conocer a Dios, lo que quiero es conocerme a mí mismo, porque ahí está en mí. Lo único que necesito es conocerme a mí y ahí está Dios. Es la verdad máxima, última, que podemos pensar respecto a Dios, y que es Jesucristo, el que viene a visitarnos, y este es el gran acontecimiento que celebramos, nada más y nada menos que al Creador de todo cuanto existe, a nuestro Creador, la verdad última de todo cuanto existe. De pie digamos el credo: creo en un solo Dios. Vamos a tratar de explicar este Evangelio en la profundidad que se requiere. No es fácil entender estas palabras porque se refieren a la verdad última de todo cuanto existe. La primera parte del Evangelio se refiere a la Santísima Trinidad. Se refiere a antes de que nada hubiera sido creado, antes de que existiera el universo, antes de que existiera el espacio, el tiempo. Se está refiriendo el Evangelio a la eternidad de Dios. La eternidad no es suma de tiempos, sino es estar fuera del tiempo. Se está refiriendo a estar fuera del tiempo. Todavía no existía el tiempo. En ese instante, por así decirlo, nos dice el Evangelio: en el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios, y ya en el principio él estaba con Dios. A nuestro Señor Jesucristo se le conoce en la Biblia como la palabra. También se le conoce como la inteligencia. Se le conoce como el Hijo de Dios. Y precisamente el dogma de la Santísima Trinidad nos explica por qué es la palabra y por qué es Hijo de Dios. Las palabras del dogma respecto a la procedencia de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, suenan en estos términos: el Hijo procede desde la eternidad por una generación intelectual del Padre que se conoce a sí mismo.
Para entender esto, hagamos de cuenta y pongámonos a ver lo que sucede cuando pensamos nosotros en nuestra operación intelectual con la que, pensando, damos origen a una idea. A esa idea le llamamos concepto, porque es concebida en nuestra mente. También le podemos llamar hija nuestra a una idea, porque la concebimos en nuestra mente. Si esa idea la queremos expresar, externar, lo hacemos por medio de la palabra y decimos, pienso esto. Y ahí se concretiza el pensamiento, la idea nuestra, hija nuestra, concebida en nosotros. Sin embargo, nuestra mente es infinitamente pequeña en comparación con la de Dios. Esa idea nunca llega a hacerse una realidad distinta de lo que es una simple idea, queda en idea. Posiblemente alguien piense en una gran construcción y con el tiempo esa idea la realiza y ya se concretiza la idea que tuvo. Y ese edificio es de una idea concretizada y materializada en el tiempo. Pero resulta que en Dios nuestro Señor, Dios Padre, la existencia, el ser, el absoluto, en la eternidad tiene una conciencia plena de sí mismo, de su dignidad, de su ser, de su plenitud, y el poder de su mente es tan poderoso que no solamente concretiza esa conciencia de sí mismo en una idea, sino que se realiza y se concretiza en un nuevo ser, en un segundo ser, que es Jesucristo, que es la palabra concebida en la mente del Padre y externado, concretizado en la palabra Jesucristo. Por eso es la palabra y por eso es el Hijo de Dios, porque la idea se concretizó, la idea que fue concebida en la mente del Padre se concretizó en el Hijo, y es su Hijo concebido en la eternidad. Todavía no estamos en el tiempo ni en el espacio, estamos antes de la creación del universo. El ser de Dios, se nos dice igualmente en el dogma, consiste en desbordarse, en darse, en no estar encerrado en sí mismo. El ser divino, Dios, la inteligencia suprema, por naturaleza se desborda, se derrama, y a ese desbordamiento del ser activo de la divinidad le llamamos amor. Amor es darse, desbordarse, desparramarse, salir de sí mismo para existir más allá de su individualidad. Y ese es el Espíritu Santo, es esa tercera persona que es el desbordamiento del ser divino, que se derrama y que da origen a todo cuanto existe. Dio origen al universo
y dio origen a cada uno de nosotros y sigue dándolo. El desbordamiento de la existencia y de la conciencia divina que llamamos amor y que es el Espíritu Santo que se desbordó. En esta forma podemos entender ese primer párrafo del Evangelio que se refiere a la Santísima Trinidad. El Padre eterno, la existencia; el Hijo, la conciencia de la plenitud de ser del Padre; y el ser divino que se desborda y se desparrama, el Espíritu Santo. En esta forma, algo podemos entender de ese primer párrafo del Evangelio que se refiere a la Santísima Trinidad. Sigue diciéndonos el Evangelio: todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí se inicia el tiempo y el espacio. La segunda persona de la Trinidad se menciona como el artífice de todo cuanto existe, Jesucristo, Rey del universo. En Él tienen su origen y su fin todas las cosas. Él es el Alfa y la Omega, que son la primera letra griega y la última, Alfa y Omega, de todo cuanto existe, principio y fin de todo. ¿Cómo hizo Dios el universo? ¿Cómo lo creó? En la Biblia se nos dice, y se nos habla de 6 días en los cuales Dios fue creando cada realidad existente en el universo, empezando por los cielos, por los mares, por las constelaciones. Posiblemente sea una forma de explicarnos cómo se fue concretizando la inteligencia de Dios en todas las cosas. Lo importante es saber que Dios lo hizo. ¿En qué forma lo hizo? Los científicos tratan de encontrar la verdad de todo en querer saber cómo empezó a existir el universo. Y dan sus teorías. Una de las más aceptadas es la que se refiere a su famoso Big Bang, la gran explosión, que se inició de una sola partícula que en sí tenía el potencial y el contenido para que explotando originara todo cuanto existe, y así se expandiera el universo, y así todo llegara a la existencia, a la materia. Y quieren explicar cómo se inició la materia, y buscan por todos lados. Posiblemente algunos hayan oído hablar de los esfuerzos que hacen los científicos por explicar cómo empezó esa primera partícula. Hay aceleradores que les llaman de partículas. Uno de ellos está en la frontera con Suiza y Francia. Parece que tiene 27 kilómetros bajo 100 metros de profundidad en la tierra, donde realizan aceleraciones de las partículas más pequeñísimas de los átomos para chocarlas, para desintegrarlas y para encontrar una primera partícula que es el origen de todas, una que se esfuma y que según ellos es la partícula de Dios, o el bosón de Higgs,
y es el que tratan de buscar y de determinar. No va a ser fácil la empresa, porque ahí es donde la verdad se oculta. La verdad de todas las cosas, Dios nuestro Señor no nos concede encontrarla. ¿Y sabemos por qué? Porque la verdad última es Dios. Y como nos dice en este Evangelio, a Dios nadie puede verlo. A Dios nadie lo ha visto jamás. La ciencia no es para que encuentre a Dios. La ciencia allí termina. Y muy claramente lo afirmamos y lo confesamos con convicción, que la verdad última no la van a encontrar en la ciencia. La ciencia no es para encontrar la verdad última, que es Dios. Van a encontrar en alguna forma cómo fue Dios haciendo las cosas, porque las hizo de manera científica. Científica quiere decir en conexión con inteligencia. Sí pueden entender cómo fue apareciendo el universo, pero ese último detalle, esa partícula que buscan, esa no la van a encontrar, porque ese es encontrar a Dios. En la Biblia se nos dice, Dios hizo todo de la nada. Y casualmente, irónicamente, la nada es Él mismo para nosotros. Es la nada porque no podemos saber nada sobre Él. Él es esa nada que originó el universo. Esa nada es la última partícula que explica toda la creación. Y como los científicos no van a poder encontrar esa nada, deben irse olvidando de querer encontrar la nada que explica el universo. Dios hizo todo de la nada, y si tuvo su origen en la nada, busquen esa nada a ver si la encuentran. Busquen esa nada que explica el origen de todo cuanto existe. Esa nada, repito, es lo único real, es la verdad última, la que explica todo, y esa nada es Dios. Dios hizo todo de la nada. No es que la fe y la ciencia estén divididas, simplemente hay que dar a cada uno su espacio. La Iglesia le da el espacio a la ciencia, la Biblia le da el espacio a la ciencia. Busca todo lo que quieras, puedes encontrar todas las conexiones según las cuales fue creado el universo y también la vida. Posiblemente ya estés conociendo casi todo lo que se refiere a la vida también, el genoma humano, todos los elementos que constituyen una célula humana, una célula vital. Posiblemente ya estén cerca de ver los últimos elementos según los cuales apareció la vida. Pero igualmente el Señor se reserva el misterio de la vida para Él mismo. Repetidas veces nos dice, yo soy la única verdad y soy la única vida. Y regresamos a la narración de la Biblia. Dios hizo una imagen de barro del hombre y en un determinado momento le sopló el aliento de la vida, le envió el Espíritu Divino y aquel barro cobró vida.
cobró conciencia, cobró inteligencia, cobró voluntad, sentimientos, toda la riqueza que envuelve al ser humano. Y le dijo, y te creo a imagen y semejanza mía, no distinto. El mismo espíritu que tengo yo, te lo comunico. Ese es el Espíritu Divino que vive en nosotros. Y esto nos indica que si queremos conocer a Dios, pues está en nosotros, para que no lo andemos buscando en las estrellas, en los astros, en las constelaciones, en las maravillas que nos rodean. Nosotros somos la maravilla más grande, porque nosotros ahí está el Espíritu de Dios. Esto lo repite San Pablo, lo repite San Agustín, hasta la saciedad. No somos para nada distintos a Él, somos de su mismo linaje, de su misma naturaleza. Decía San Agustín, yo te buscaba en las estrellas, en los astros, en las constelaciones, no sabiendo yo que tú eras más inferior a mí que yo mismo, que tú vivías más en mí que yo mismo, que entrando dentro de mí mismo ahí te iba a ver, ahí te iba a encontrar. Pues ahí está Dios, ese ser que es la nada para la ciencia, y que no lo van a encontrar en el universo ni en ningún lado. Está tan presente en nosotros, que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, nos dice San Pablo. Somos de su misma naturaleza. Basta encontrarnos, conocernos, como decía San Agustín. Si en mí existe la verdad última de todo cuanto existe, voy a buscarla en mí mismo. Y lo único que deseo y lo único que voy a buscar de aquí en adelante es conocerme a mí mismo, porque conociéndome a mí mismo, ahí está Dios y ahí lo voy a conocer. Y por eso se purificó, se convirtió, se alejó del pecado para poder ver a Dios transparente dentro de sí mismo. Eso nos lo repite San Pablo continuamente. La misión última y fundamental del hombre es plasmar en cada uno de nosotros la imagen de Dios, la imagen de Jesucristo, y plasmándolo en nosotros mismos lo vamos a ir conociendo cada vez más y más. Mientras estemos fuera de nosotros en el pecado, en la superficialidad, no lo podemos conocer. Por eso el ateo dice Dios no existe, porque nunca lo ha visto dentro de sí mismo y nunca posiblemente lo verá, ni en esta vida ni en la otra. A Dios hay que buscarlo, hasta que, como nos dice San Pablo, sea tan transparente en nosotros que lo vamos a conocer cara a cara. Entonces lo veremos tal y cual es, porque vamos a ser semejantes a Él. Solamente siendo semejantes a Él, lo podemos conocer y lo podemos ver. Pues ese ser que hemos celebrado en estos días del nacimiento de nuestro Señor es el meollo de las fiestas que celebramos en estos días. Esa palabra que creó todo cuanto existe, el Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, vino y tomó nuestra condición humana, se encarnó, vivió entre nosotros como uno de nosotros, y concretamente, como nos dice San Agustín, se hizo hombre para elevar nuestra condición humana a ser dioses, a divinizarnos, simple y sencillamente a divinizarnos, que es la meta última de nuestra vida.
vivir la glorificación en la unidad con Dios. Ese es el cielo. No en ningún lugar es esa transformación nuestra. En Dios, ese es el cielo. El lugar no nos interesa porque en la eternidad no hay lugares. Dios no necesita un lugar para vivir. Lo único que tenemos que buscar es estar en la unión plena con Dios, y ese es el cielo, y esa es la vida eterna, y esa es la resurrección, la glorificación, como queramos llamarle, la redención. Todo se conjunta en esa unidad con Dios, en la plenitud de la divinidad. Igualmente en este Evangelio Dios nos da a entender a Jesucristo, que toda la Biblia se refiere a Él, que todas las enseñanzas de la Biblia hablan de Él. Yo soy antes que Moisés, que Elías, que Jacob, que Abraham, esos seres que vivieron miles de años antes que Cristo. Él les dice: yo soy antes que ustedes, como diciéndoles: yo los hice, ustedes llegaron en el tiempo, yo estoy más allá del universo, más allá de ustedes. Y desde ahí empieza la Biblia a hablar de Jesucristo. Y Jesucristo se concretiza, o la Biblia se concretiza en la llegada de Jesucristo. Ahí se cumplen las profecías con la venida de Jesucristo, de tal manera que con su llegada toda la Biblia se consolida en su nacimiento, en su presencia, en su ser, y en el Nuevo Testamento que continúa, sí, hablando de Jesucristo. Si la Biblia es Jesucristo concretizado, y si Jesucristo concretizado es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, estamos en la verdad misma. Biblia, Jesucristo, iglesia, y nosotros que somos la iglesia. Es tan fácil comprenderlo. La iglesia no son ni los papas, ni los obispos, ni los monumentos, es toda la iglesia. La iglesia la constituyen los seres vivos, los que viven de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor, los que viven según la Biblia. Esos son iglesia, esos son la iglesia. Los que no aceptan ni la Biblia ni las enseñanzas de nuestro Señor, ni quieren vivir en esas verdades, esos no son iglesia. Así sean obispos, así sean personas constituidas en dignidad. La iglesia es la comunidad de los que vivimos bajo la Biblia, bajo Jesucristo, bajo la iglesia y bajo nosotros, en nuestras convicciones, que formamos la iglesia. Todas estas reflexiones que hemos hecho se refieren pues a querer sintetizar todos estos días de solemnidad respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y a iniciarnos en este año nuevo, que es como si dijéramos el deseo de vivir la Navidad plena a partir de mañana, a partir de hoy. Que ese sea nuestro cambio en este año nuevo que celebramos, y en el que le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha concedido, e iniciamos con la bendición y con la gracia de Dios, y con el deseo de ser iglesia, de plasmar en nosotros a Jesucristo y de vivir en la verdad. Ese debe ser el propósito fundamental de cada uno de nosotros al iniciar este año nuevo. Ha estado un poco larga la explicación, pero creo que el momento lo requiere. Creo que este momento fundamental requiere un poco de reflexionar sobre todo esto.
De pie digamos el credo. Creo en un solo Dios,